coméntenos qué cuestiones quieren que veamos, que analicemos. Échenle un vistazo a lo último que estuvimos trabajando. Después hacemos un repasito, si quieren, del ciclo inexacto, la forma de representar en el diagrama y en el código. Y coméntenos. La guía de ejercicios a trabajar es la 4. Yo le iba a preguntar acerca justo de eso, de la guía, profe, porque vi que hay una guía más. Ahora, no sé si se subió hace poco o no, que dice ciclos combinados, creo que se llama. Claro, eso es lo que vamos a ver después, que es cuando mezclamos todo con todo. Ah, ok, ok, ok. No, por mi parte, no sé, a mí se me hizo un poquitito más sencillo el while que el for. No sé, ¿Sí? no sé por qué será, pero bueno, acá ya la guía casi la terminé. Ah, buenísimo. ¿Y el resto qué tal? ¿Qué nos cuentan? A mí me faltaría ponerme con los ejercicios del WAE todavía, pero no, o sea, más o menos lo entiendo, así que no es que vaya a tener problemas con eso. Bueno, sí, escucho. Miren, si quieren hacemos uno sencillito, como para repasar el funcionamiento del while, y luego de eso, si les parece, hay una experiencia interesante, que es el de, más que nosotros hablemos, que trabajen entre ustedes, y nosotros formamos grupitos, y entre ustedes se van intentando resolver e intercambiándose ideas de cómo resolver los ejercicios, ¿no? En una clase como esta, donde no hay un tema teórico nuevo, está bueno. Es lo que hacemos en el aula, ¿no es cierto? Pero acá esa forma de implementar ese trabajo es mediante un conjunto de grupos que, bueno, después vamos a armar eso. Pero miren, se me ocurre uno, digamos, ¿no? Podría ser, vamos a abrir uno nuevo de esto. Entonces, voy a poner acá, después lo acomodo. Vamos a resolver el segundo. El segundo, digo, se dispone de un conjunto de medidas realizadas sobre las piezas que fabrica una empresa. Se quiere conocer
el promedio, vamos a poner un conjunto de medidas de longitud. Se quiere conocer el promedio que resulta de analizar todas las piezas fabricadas. Como no se sabe la cantidad de piezas, se colocó un valor de longitud igual a 0 para indicar el fin de los datos. Bien, entonces, por ejemplo, dice que tenemos un conjunto de medidas de longitud, no nos dice cuántas, pero por ejemplo, de que es lo que miden las piezas ¿no? Por ejemplo, seguramente el lote debe ser más extenso que esto que tengo acá, pero hacer un lote de prueba no hace falta que sea tan largo, digamos, ¿no es cierto? Lo que tendríamos sería, estas son las medidas de longitud que se van ingresando, y al final aparece un valor que es 0. Digamos, es un conjunto de medidas, así que para calcular el promedio yo tendría que sumar todos los valores ingresados y después dividirlo por la cantidad, ¿no es cierto? Para hallar ese promedio. Como no sé cuántos son de antemano, entonces no voy a poder usar un ciclo exacto, voy a necesitar un ciclo inexacto, y este valor que yo pongo acá me sirve para darme cuenta que ahí termina el lote de información a procesar, ¿no? Y entonces, si nosotros pusiéramos estos valores, ya que estamos en el Excel, le podemos decir que nos calcule y listo, me tendría que dar 12,08. ¿Está bien? Así que entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver esto. Entonces, voy a necesitar ingresar. La medida de longitud es una medida que necesita comas, así que voy a declarar una variable donde poner longitud. Vamos a poner longitud, me gusta más que medida. Entonces, hacemos el ingreso, el valor de longitud, y vamos a usar el ciclo inexacto, que usaba la palabra reservada while, mientras en inglés, y acá poníamos la condición que queremos que se cumpla para que las instrucciones se repitan. Entonces nosotros queremos que esto termine cuando aparezca un valor de longitud en 0, ¿no? Entonces, le digo, mientras el valor de longitud sea distinto de 0, que haga cosas. Pero bueno, siempre está bueno probar
a ver si realmente lo que hice funciona. Así que vamos a ejecutar esto a ver cómo es el funcionamiento del ciclo, ¿no? Acá me olvidé un punto y coma. ¿No? Puse dos puntos. Acá como copié y pegué, arrastro el mismo error. Bien. Longitud de la pieza, pongo cualquier cosa. Y si pongo un 0, fíjense, el programa se termina. Quiere decir que el funcionamiento del ciclo es correcto. Entonces, si tengo que hacer un conjunto de cálculos que involucran a esas instrucciones repetitivas, los voy a hacer dentro de las llaves, ¿no es cierto? Adentro del while. Estas son las llaves, son el diagrama dentro, digamos, del rectángulo que contiene al ciclo inexacto. Bien, entonces acá lo que necesito es contar cuántas lo voy a declarar y lo pongo en 0, y acá otra variable, suma longitud, que también la voy a poner en 0. Entonces acá lo que voy a hacer es, cada vez que ingresa 1, incremento el valor de cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan que lo podíamos poner así? O la otra forma era cantidad igual a cantidad más 1. Y también podríamos hacer cantidad más igual 1. Esto acá en el código. En el diagrama tenemos que ponerlo así, ¿no, Brian? Como la segunda. ¿No me escucha, Brian? ¿Cómo? En el PCInt, ¿me acepta el más? El PCInt no me acuerdo. No funciona el más. Tenemos que usar esta. Exactamente. Cantidad igual cantidad más 1, ¿sí? Bueno, acá en el código puedo usar cualquiera de las tres a gusto de ustedes. Y después lo que tengo que hacer es sumar la longitud. Que era lo que tengo, empezando esto en 0, más el último valor ingresado. ¿Sí? Y al final puedo directamente calcularlo e imprimirlo. El promedio de longitud de las piezas es, y acá directamente, acá vamos a poner un espacio para que no nos quede todo junto. Y acá el promedio de longitud de las piezas es, podemos mostrar directamente el cálculo, sería la suma longitud dividido cantidad. Entonces, entiende esto, primero resuelve este cálculo y después lo muestra directamente. ¿Sí? Vamos a probarlo entonces. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué preguntan 2 veces? ¿Por qué tenés que ingresar 2 veces la longitud de la pieza? O sea, una vez. Bueno, ahora lo vamos a ver eso. Vamos a probar si funciona esto, y esa pregunta está muy buena. Esperaba que salga. Así que decimos 12, 11, 10, 12 con 2, 13 con 1, 13 con 5, 12 con 8, 0, y me dice la longitud es, el promedio de longitud es lo mismo que me muestra acá, ¿ven? Así que el programa está funcionando correctamente. ¿Se ve?
Entonces, vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué tengo dos veces? Una de la, porque tengo el ingreso acá y tengo el ingreso acá. Y es una de las alternativas que tengo como para, que es bastante común cuando tengo que hacer un ciclo inexacto. Mirá, en este caso, el valor que hace que el ciclo deje de funcionar lo tengo en esta variable, ¿no? Que se ingresa. Ujú. Entonces, yo puedo usar esa variable para controlar el ciclo, que se repita o no se repita. Por lo tanto, antes de ingresar al ciclo, yo lo que voy a hacer es pedir un valor para que tenga un valor consistente, se dice. Porque si yo no hago este ingreso acá y lo hago directamente acá adentro, ¿qué es lo que pasa? No, no vale nada antes de que en rey. Este de acá no tiene valor consistente, digamos. Entonces, una estrategia es hacer el primer ingreso afuera y como yo quiero que el programa se termine al momento de que, que aparezca el valor 0, antes de que se repita, ¿ves? Porque después de esta instrucción que viene, no hay nada abajo. Viene la Sí. llave, así que sube y vuelve a analizar esta proposición lógica, así que ni bien yo ponga un 0, esto se corta. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Encima también lo que hiciste fue, porque si hacías todo eso en el while, te iba a contar una cuenta de más y Claro, se iba a dividir por un número más y te iba a dar más chico el promedio. exactamente. Sí. Entonces, podemos nosotros, si queremos, lo podemos tunear esto para hacerlo de esa manera. Porque esta no es la única. Esta está buena por lo que acabamos de ver, digamos, ¿no? Pero yo también podría hacer ese programa y decir, bueno, no me gusta que esté dos veces pedido. Entonces, acá termina con 0, dijimos, ¿no? Entonces, si yo pido el ingreso acá, para garantizar que el programa ingrese, ¿qué debería hacerlo? Ponerle un valor a la longitud. Cualquiera, ¿no? Por ejemplo, me gusta 63,63. Cualquier batata, lo que sea. Total, fíjate que es un valor que no se usa. Sí. Entonces, acá ingresa, saco esto de acá. ¿Y qué pasaría si yo dejo esto como está? ¿Lo dijeron recién? ¿Lo dijiste Sí, recién? te va a contar dos veces, te va a contar una vez más el 0. O sea, te va a contar una vez más una longitud. La suma no mejoró va porque sumar 0 a un valor no cambia, ¿no? No, pero en la división sí. Pero acá sí. Entonces, bueno, como yo sé que siempre va a sumar uno más, ¿qué podría hacer? Restarle 1. Restarle 1. Entonces, Después del paréntesis. o si no, está mejor eso acá. Mira, yo podría venir acá, está bueno eso. Cantidad igual cantidad menos 1. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a probar con los mismos valores. Tenemos 12, 11, 10, 12 con 2, 13 con 1, 13 con 5, 12 con 8, 12 con 8 y 0, y me dio perfecto. ¿Ven? Yo puedo, digamos, cualquier estrategia que yo haga y que me garantice que siempre funcione de manera correcta, está bien. Esa que habíamos hecho al principio, que era la de tener, si el valor está determinado, el valor de corte está determinado de manera directa por una de las variables que se están ingresando,
Entonces, esto está bueno, es una alternativa porque consigo que el programa funcione y no tenga errores de ningún tipo. Si no, también le puedo buscar vuelta, como hicimos recién con este de acá. También le podemos, hay veces donde hay más de una situación que puede hacer que me corte el while, ¿no es cierto? Imaginemos que el while, nosotros el ingreso de datos siempre lo hacemos mediante el teclado, pero esto bien podría ser el control de una máquina que obtenga de un sensor las longitudes y las vaya trabajando cuando la máquina vaya haciendo el cálculo y siempre está permanentemente sensando cada vez que pasa por un determinado lugar la pieza. Y bueno, cuando la máquina se apaga, se le envía un valor 0 y se corta y termina acá afuera, digamos, ¿no? Nosotros representamos cualquier situación de esa, digamos, con un ingreso de datos por teclado, por ejemplo, ¿no? Así que entonces, supónganse, puede ser que yo esté controlando una máquina y que esa máquina se corte porque un valor sea mayor a tanto o menor a tanto, qué sé yo, un valor de presión que está entre determinados límites y que si está por arriba puede explotar y si está por abajo puede hacer que no se consiga el objeto que se pretenda, ¿sí? Entonces, otra alternativa sería, por ejemplo, acá está en el valor directo de una sola variable ingresada, ¿no? Entonces, otra posibilidad sería que por ejemplo, ¿se acuerdan las variables booleanas? Que eran las variables que tienen un valor de verdad, que es verdadero o falso. Sí. Entonces, por ejemplo, bool seguir y le pongo true, ¿no? Entonces, este valor lo termino acá, no hace falta. Entonces le pongo while seguir igual a true, entonces laburo con esto. Y me pregunto, si el valor de longitud es igual a 0, entonces le cambio y le pongo seguir, cualquier batata pues en vez de seguir, lo pongo falso. Entonces, nuevamente, vamos a probar si nos da el mismo resultado. 12, 11, 10, 12,2, 13,5, 12,8, y 0. Faltó el 13,1, pero debería dar. Bueno, me morfé una. Bueno, pero no los quiero aburrir, digamos, se me morfé uno. Pero obviamente va a dar lo mismo, ¿no? Pero fíjense, a lo que yo iba es... A partir de este enunciado, yo tengo distintas formas de armar mi estructura, digamos, cíclica. Siempre hay una proposición lógica que se evalúa. Y siempre tenemos que conseguir que esa proposición lógica dé el valor falso al momento que la longitud valga 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos, gentes? Entonces, las tradicionales, ¿cuáles son? Y cualquiera puede ser, ¿no? Pero bueno, vimos 3 posibilidades. Una, si el valor está directamente en la variable, hacemos el primer ingreso afuera, arrancamos con el while y todos los cálculos que haya que hacer, y lo último es volver a ingresar el valor de la variable que hace que el while se termine. La otra era poner una variable, en este caso booleana, que
cambie de valor al momento que el valor de longitud valga 0. Y la otra alternativa que habíamos visto era hacer el ingreso adentro. Previamente lo que habíamos hecho, le habíamos asignado un valor a longitud para que tenga un valor consistente que permita que el ciclo inicie. ¿Se ve, gente? Sí, bro. O sea, más que nada era para mostrarles que ustedes pueden elegir mientras que el programa termine cuando aparezca el cero, está todo bien, la forma que quieran usar. Sí. Adelante. No me había parecido que había una pregunta. Bueno, entonces, los invitamos a que intenten resolver los ejercicios. Profe, ¿se podría ver en el PCI, en el diagrama, digamos? ¿Cómo no? ¿Este mismo? Sí, sí, puede ser el mismo como para... Buenísimo. Bueno, entonces para que voy a copiar acá el enunciado para que Brian lo tenga A mano. bien a mano, mira. Dale. Dame un segundo, ahí lo abro. Era una lista de números que finalizan con 0 y calcular el promedio. Básicamente era eso, ¿no? Sí, te tiro acá en el chat. Pero es calcular el promedio de un conjunto de valores de tipo float que termina cuando aparece un valor 0. Bien. Me avisan si están viendo la pantalla, si se ve bien. Perfecto. Muy bien. Genial, genial. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, sabemos que es un ciclo inexacto, así que vamos a utilizar el dibujito de ciclo inexacto, que es este que está acá. Tenemos este, que es el del while, que tiene, hace la pregunta y después repite. ¿Ven? Que hace como la pregunta y después repite. Se queda como lo que está acá adentro, sería lo que repite. Por lo tanto, ahora, antes de él, vamos a ingresar el número. Vamos a poner acá, ingrese el número. Le ponemos n. Lo preguntamos mientras que n sea distinto a 0, va a hacer algo, ¿no? Y después al final, lo que estaríamos haciendo es básicamente volver a ingresar el n. Esto es lo que estaba explicando lo último Daniel, que básicamente uno termina teniendo esta especie de estructuras para pedir los datos y que finalice cuando llegue un 0, ¿no? Yo puedo ingresar cualquier número y cuando ingreso un 0 termina el programa, básicamente. Eso nos permite hacer eso, esta estructura. Bien, luego necesitaríamos para poder sacar, necesitamos calcular el promedio, que es lo que nos pide el enunciado. Para calcular el promedio, sabemos que es la suma de todos dividido la cantidad, es así como se calcula un promedio. Por lo tanto, vamos a necesitar un acumulador para ir acumulando los números que van ingresando. Y por otro lado vamos a necesitar el contador para ir contando los números que van ingresando. Entonces vamos a crear dos variables. Vamos a llamar cant por c. Bueno, c lo vamos a inicializar en 0. Y s por suma lo vamos a inicializar en 0. Entonces cada vez que aparezca un nuevo número válido, vamos a sumarlo. Y vamos a contarlo, ¿no? C más 1. Entonces con esto vamos a tener la suma de todos y la cantidad de números que ingresaron. Y ahora una vez que sale de este ciclo, lo que nos quedaría es mostrar el promedio. Promedio es... Y acá haríamos suma de todos dividido cantidad. Y de esta manera ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, si nosotros lo probamos, ahí no me acuerdo cuál era el conjunto de datos que había probado No importa. Daniel, pero si ponemos así 5, 3, 6, 2, 0, nos dice que es 4. ¿Será que es 4? Puede ser. 5, 8, 14, 16 dividido 4, 4. Perfecto.
Exactamente. Paso 2 de acá a 2, entonces me queda 4, 4. Ese 1 que me sobra acá lo paso acá y me queda 4, 4. Así como yo en vez de hacer la suma, me fijo cuántos faltan para llegar al número. Pero vamos a probar con el 5, el 6 y el 0, y ahí me da 5.5. Ese sería básicamente el ejercicio, ese mismo ejercicio resuelto, ¿no? Acá PCIN también nos permite no solamente inicializar o poner operaciones, por decirlo de una manera, en uno abajo del otro, sino que también lo podemos poner en la misma línea, separándolos con punto coma. Entonces nos queda un bloquecito. Y esto sigue funcionando, creo. Sí, sigue funcionando. Y este sería básicamente el ejercicio. ¿Bien? ¿Alguna consulta, duda? ¿Acotación? Ah, No, por parte Buenísimo. no. Bueno, gentes, entonces, vamos a hacer Dejo de compartir. armamos unos grupos y los invitamos a que, bueno, si nosotros ponemos, Ángel, hacemos 8 grupos, por eso somos 38 o podemos hacer 9 grupos, ¿no? 9 grupos. En realidad son 34, porque nos cuenta a nosotros también, son 34. Podrían ser 7 grupos de 5, podrían ser... 8. 8 va algunos de 5 y otros de 4, está bien 8, ¿no? Entonces ahí le ponemos 8, que se asigna automáticamente, ¿no? Sí. Le pongo se asigna automáticamente, digo 4, crear, y van a pasar adentro de esas mini Zoom. Entonces los invitamos a que entre ustedes laburen, resuelvan algunos de los ejercicios, y nosotros vamos a ir pasando por las salas, los dejamos un ratito para que intercambien qué cosa trabajar. Puede ser de cualquiera de las prácticas, no hace falta que sea estrictamente de esta. Si están con dudas de las anteriores o quieren practicar de otra, también, no hay problema. Así que bueno, yo ahora creo esto y van a ir a pasar a los grupos que se generan aleatoriamente. Sí, tenés que abrir los grupos, hay un botón de abrir y después ya ahí ya pueden entrar. Yo le digo crear y abrir. ¿Dónde dice abrir? Iniciar todas las sesiones. Iniciar todas sí, iniciar. Bueno, nos vemos, ahí los va a llevar ahí adentro. Bien, ahí puse a grabar de vuelta y acá tenemos el ejercicio que se hizo una parte en el PCInt y que trabajaron en grupo la semana pasada. Vamos a ver si alcanza el tiempo para resolverlo todo completo, ¿sí? Entonces dice, da una lista de números que finaliza cuando se ingresa un número divisible por 7, informar cuál es el primer y segundo par ingresado y anteúltimo y último impar ingresado. ¿Bien? Entonces que ponemos una lista de números, cuando hay un número divisible por 7 termina y muestra esa información. Y después, bueno, hay una salvedad de que podrían no haber pares o impares en la lista, entonces no mostrar algo que no hubo, ¿no? Entonces, vamos a procesar la lista primero. ¿Sí? Vamos a resolver eso solo. Y después lo del primer par y anteúltimo y último impar. Entonces, queremos ingresar números. Y mientras que el número no sea divisible por 7, me siga pidiendo números. ¿Sí? Básicamente cuando pongo un número divisible por 7 termine. Entonces, ¿cómo harían la condición de este ciclo, que es un ciclo inexacto? ¿Cómo sé si un número es divisible por otro, por ejemplo? Pues usando la función de resto. Usando la función de resto, ¿no? Entonces yo puedo hacer una variable aparte y decir resto igual a n dividido 7 y me quedo con el resto, por eso uso el símbolo de porcentaje.
Y entonces, ¿cuánto tendría que ser el resto para que sea divisible por 7? Y a 0. 0. Bien. Entonces puedo preguntar con while, ¿no? Mientras que resto sea distinto de 0, y ahí finalizaría cuando pongo un número divisible por 7, y si lo quiero resolver como más acotado, puedo directamente poner acá, si el número resto 7 es distinto de 0, quiere decir que no es divisible por 7, entonces que me siga pidiendo números. En el momento en que ponga un número divisible por 7, termino. ¿Bien? Entonces, lo ejecuto para probar. Entonces pongo 2, 3, 4, 5, como pueden ver, no corta, 9. Si pongo el número 21, que es divisible por 7, ahí termina. ¿Bien? Puede ser impar o puede ser par, porque el 14 también es divisible por 7 y lo va a hacer terminar. ¿Bien? O el 0. Bien. Ya está resuelto lo que es la parte de la lógica de la condición del while, y ahora tendríamos que ver lo siguiente, que es este número divisible por 7. ¿Podría o no podría ser parte del primer par o del último impar? ¿Qué les parece? Sí, podría. Podría, el enunciado no lo dice, ¿no? Entonces, podemos asumir de que el número que se pone al final es solo para finalizar la lista y ya está. O podemos usar el número que se pone al final para los cálculos. En este caso yo lo voy a no utilizar de la manera que lo puse, porque en el momento que pongo el número, si es divisible por 7, va a finalizar la lista o a finalizar lo que está dentro del while y no lo va a usar para los cálculos, pero tranquilamente podría ser, ¿sí? Bien, vamos a resolver el primer y segundo par. Entonces, vamos a declarar primer par, segundo par. Y vamos a hacer un contador de pares. Contador de pares. Entonces, adentro del while, por cada número ingresado, me voy a preguntar si el número resto 2 es 0, podemos decir que el número es par, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es contar que hubo un par. Y esto ya lo vimos en la clase pasada, así que por eso lo hago un poco más rápido. Si el contador de pares es 1, entonces el primer par es el número ingresado. Por otro lado, si el contador de pares es 2, es el segundo par. ¿Bien? El número ingresado. Entonces, con esto tendríamos el primer par y el segundo par, que habría que mostrarlos al final de todo. ¿Bien? ¿Y cómo podemos saber si mostrarlo o no? ¿Qué les parece? Porque acá al final de todo podría pasar de que no hubo 1 o 2 pares para mostrar. Entonces, ¿qué podría hacer acá fuera del while para saber si existe la cantidad de pares suficiente para mostrar el cartel, que tendría que decir primer par, lo que tiene la variable pp, que sería primer par, y segundo par, sp. ¿Cómo hago para mostrar esto cuando no hubo pares? ¿Qué hago? Habría que evaluar cuánto, o sea, qué valor tiene el contador de pares. Claro, exacto. Entonces, si el contador de pares es mayor o igual a 1, puedo mostrar este, ¿no? Me aseguro que primer par lo puedo mostrar. Y si contador de pares es mayor o igual a 2, puedo mostrar este otro. Profe, igual, o sea, como para mostrar el segundo par ya tiene que tener el primer par, habría que meter el de la parte del segundo par adentro del otro if también. Vos decís, si contador de par es mayor o igual a 2, mostrar este y este, ¿no? Y si sí, no, o sea, sería eso. y si no, si es esto, sí, podría ser
por ahí es un poco más rebuscado ahí, pero también podría ser, porque si hay 2, quiere decir que hubo 1, pero por el contrario, si eso no es verdadero, todavía puede pasar que haya 1, y si no, no hubo pares, ¿sí? Acá puedo poner un else que diga no hubo pares, porque sería el otro caso. Bien, ahí podría ser, ahí queda. Entonces probemos esto, pongamos un solo par, a ver qué pasa, vamos a poner 9, 6, 7, y me dice el primer par 6. Si lo pruebo de vuelta y pongo, por ejemplo, 9, 6, 2, 7, me dice primer par 6, segundo par 2, y si pruebo directamente un número impar, me va a decir no hubo pares. Bien, esta parte está, ¿no? La parte que resuelve los pares. ¿Y cómo sería la parte de los impares? ¿Qué tendría que hacer para quedarme con el último y el anteúltimo? Primero, identificar en qué parte están los impares, ¿no? Que estarían acá. Cuando el número no es resto 2, no es 0, es un impar. ¿Bien? ¿Y cómo haría para quedarme con el último impar? Sería igualar el último impar a n directamente. Exacto. Para quedarme con el último impar no hay que hacer nada muy complejo, simplemente es, si yo tengo la seguridad de que hay un número impar, simplemente le asigno el número a una variable que se puede llamar último impar, y ahí tendría el último, ¿sí? Acá puedo hacer un cout que diga último impar, lo muestro y siempre va a quedar el último, ¿bien? Porque estaría pisando constantemente el valor de n a esa variable, cada vez que haya un impar. Y el anteúltimo, ¿cómo haría? ¿Qué les parece? Antes de reescribir el último impar, se podría hacer anteúltimo impar igual a último impar. Exactamente. Antes de hacer esto y pisar el valor que tiene último impar, el anteúltimo impar, le asigno lo que tiene el último impar, ¿sí? Entonces, acá al final puedo anteúltimo impar y lo que tiene esta variable, ¿sí? Todavía faltaría preguntarnos si hay o no impares, ¿no? Pero para probarlo así rápido, podemos poner, por ejemplo, 3, 5, 11 y 14 para finalizar. Entonces nos tiene que mostrar 5 y 11. Bueno, no hubo pares, último par 11 y anteúltimo impar 5. ¿Bien? Esto está bien. Así que lo único que habría que hacer es acomodarlo para que quede prolijo. Acá me faltó un endl. Acá también voy a poner otro. ¿Y cómo haría para cuando yo no pongo impares que no me muestre basura? ¿Qué les parece? ¿Qué podría usar o qué podría hacer? O sea, a mí me parecería que se podría, o sea, antes ya de cuando se inicializa la variable, igualar el último impar y el anteúltimo impar a 0, que no es un número impar. Entonces, Perfecto. al final de todo, se puede evaluar si son iguales a 0. Exacto. Lo mismo se podría haber hecho con los pares, poniéndole un valor impar. Entonces, si todavía tiene un número impar, es que no le puse un número, no le puse el primer par o el segundo par. Acá también se podría hacer un contador de impares y usar la misma lógica que arriba, pero voy a usar la que dijo Paolo, que es muy buena, que es decir, bueno, yo a último impar y anteúltimo impar le pongo 0, que no es un número impar. ¿Bien? Entonces sería como un absurdo para esta variable. Así los inicializo.
acá, si hay impares, les cambio el valor. Y luego al final me pregunto, si último impar es igual a 0 y anteúltimo impar es igual a 0, acá pongo un cartelito que diga cout no hubo impares. Si no, me pregunto, si último impar es distinto de 0, puedo mostrar el último impar. Porque al ser distinto de 0, es obvio que va a tener un número impar, ¿sí? Y lo mismo con el anteúltimo. Si anteúltimo impar es distinto de 0, muestro esta salida, ¿sí? Entonces ahora, tenemos las dos opciones, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, 3, 5 y 14, y me va a mostrar, vamos a poner uno más, 17 y 14, me va a mostrar que no hubo pares, el último es el 17 de los impares, y el anteúltimo el 5. Ahora poner un solo impar, por ejemplo el 15 y el 14, y me dice no hubo pares, porque recordemos que este 14 no lo está evaluando, lo está usando solamente para finalizar la lista. Nos muestra el último impar, que es el 15. Si pongo directamente 14, me va a decir que no hubo pares y que no hubo impares. Bien, ahí está resuelto con todas las salvedades que pide el enunciado. Este ejercicio que le dimos el otro día era, bueno, bastante difícil para que piensen más que nada. Si no hacía falta que lo resuelvan, pero la idea es que piensen en grupos cómo podría ser, ¿sí?, el cálculo de esto. Y habíamos hecho que si no lo podían resolver con el ciclo inexacto, que era el tema nuevo, se podía resolver también con ciclo for. Pero bueno, ahora está todo resuelto con el ciclo inexacto para que les quede. Lo voy a subir al repositorio, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta de esta resolución? No, por mi parte no. Bueno, entonces nos pasamos un poquito esta vez. Nos vemos el otro miércoles. Vale, perfecto. Hasta la semana que viene. Chao, gente. Bueno, Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau. bien, buenas noches. Ahí salí corriendo que se me iba el basurero. Nos vemos. Después me retan.